Hermanos, bendiciones. Vamos a continuar exponiéndonos a la palabra. Y en esta mañana vamos a tratar un tema de mucha importancia. Yo considero que cualquier persona que dice que es cristiano, cualquier persona que tiene la convicción de que ya ha entregado su vida al Señor Jesucristo, sin duda tiene que estar atento al tema que vamos a estudiar esta mañana. Pero si hay también alguna persona acá presente, una persona que esté escuchando por los medios, que tenemos, una persona tal vez todavía no está seguro de que ha tomado esa decisión de seguir a Cristo, o todavía sabe que no ha dado ese gran paso de poder realmente arrepentirse de su pecado y buscar de Dios como debe ser, entonces también es un tema de mucha importancia para su vida. Vamos a leer dos versículos, dos versos del libro de Corintios. Ya está expuesto a la pantalla. Y dice 1 Corintios 10, 12, así. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y dice el capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces, en la sociedad que vivimos, en esos últimos tiempos, últimos años, diría yo, no estimula a la perseverancia, no estimula que las personas sean perseverantes. Y voy a intentar explicarme con algunos ejemplos. Pensemos en los niños hoy en día. Muchos niños hoy en día están, digamos, en escuelas que tienen un sistema que es distinto a la que nosotros conocimos o a la que nosotros fuimos, en donde el niño tiene, digamos, la opción de elegir si quiere pasarse todo el día leyendo un libro. Él puede tener la opción de decidir si quiere simplemente dormir todo el día, todo el tiempo que está en la escuela. Él tiene la opción de elegir si quiere jugar. O sea, él tiene la opción de hacer prácticamente lo que a él le dé la gana. Entonces, no hay ninguna pauta, digamos, diario que ellos tienen que seguir. Todo se hace según vea la necesidad del niño. El niño hace todo según su propia velocidad. Entonces, si hay algo en particular que no le agrada, simplemente no lo hace o no continúa haciendo eso. Y ese sistema educativo, a pesar de que es reconocido, a pesar de que la idea es poder estimular al niño, a que el niño pueda ser alguien independiente en esta sociedad, en parte produce niños o personas que al final sean egoístas. ¿Por qué? Porque al final el niño simplemente va a hacer lo que quiera, va a hacer lo que le da la gana. Si está haciendo algo y de repente se da cuenta que no le gusta eso, simplemente dejará de hacerlo. No puede ser perseverante, no continuará haciendo las cosas. En el caso también de nosotros como adultos, ¿cuántas veces no hemos iniciado tal vez o tenido el deseo de tener estilos de vida más saludables, en donde tenemos una dieta más balanceada, en donde salimos a caminar, a ejercitarnos tal vez algunas veces a la semana? Y puede ser que empezamos un tiempo y después de 2 o 3 semanas ya todo vuelve al estado que estaba antes a eso. ¿Cuántos acá tal vez no empezaron algún deporte, no empezaron tal vez a tocar un instrumento, otros tal vez voces de canto, etcétera? Y después de un tiempo simplemente lo dejaron. Muchas personas hoy en día tienen deseos de empezar proyectos y después de un tiempo, a pesar de que los proyectos pudieran lucir, bueno, sonar bien, aún así no perseveran en esa idea. Incluso en el ámbito de la medicina, muchas veces uno tiene que tener mucha paciencia con los pacientes. Uno tiene que explicarle la enfermedad, hay que explicarle por qué la necesidad tal vez de una vida saludable, de un estilo de vida saludable, la necesidad de una dieta balanceada, la necesidad en algunos casos de tener que usar medicinas. Y a pesar de pasar todo ese tiempo explicando, después de 2 meses, 3 meses, uno le pregunta al paciente, ¿cómo te ha ido? Y simplemente dije, bueno, yo dejé de hacerlo. Empecé bien, pero después dejé de hacerlo.
¿Por qué pasa esto? Porque al final nosotros nos aburrimos de hacer las cosas. Eso es un hecho. Uno llega a un punto que uno se siente en una monotonía, en una rutina, y eso aburre. Y como aburre y no es algo que es obligado, digamos, uno al final termina dejándolo. No somos en muchas ocasiones perseverantes. E incluso tenemos un problema adicional hoy en día. Hoy en día el valor que tenían los hechos, el valor que tenía, digamos, la ciencia, el valor que tenía la genética, la biología, etcétera, ya no tiene el mismo valor. Ya ese valor se ha reemplazado por otra cosa. Ya en estos tiempos lo que cuentan no son los hechos, sino las opiniones, la parte subjetiva. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Que cuando yo me aburro de hacer algo, simplemente voy a dejar de hacerlo. Entonces estoy acostumbrado que si no me gusta algo, simplemente lo dejo. Y nosotros sabemos que en toda la historia, las personas que realmente, digamos, en el mundo hablando, personas que realmente sobresalieron en algo en particular, dígase la medicina, dígase la ciencia, dígase en el ámbito político, en el ámbito empresarial, tecnológico, algo todas esas personas tenían en común, que fueron perseverantes, que ellos continuaron con ese deseo, con ese anhelo que ellos tenían, llegaron a su meta. Ahora, en el caso de las cosas celestiales, en el caso de la palabra, ¿qué implicación pudiera tener esto, esta falta de perseverancia? Bueno, sabemos que Dios quiere que seamos obedientes, sabemos que Dios quiere que seamos diligentes, Él quiere que no sigamos a nuestro corazón, Él quiere que hagamos las cosas según su voluntad. Entonces el problema viene que cuando yo simplemente me dejo llevar por lo que yo pienso, yo me dejo llevar por lo que es mi opinión, yo me dejo llevar por la manera que yo me sienta, va a llegar un punto que tal vez yo quiero hacer algo de Dios, yo quiero obedecer a Dios en algo en particular, pero después cuando yo me aburro ya, yo suelto eso y no continúo. Entonces esta mañana justamente vamos a estar estudiando acerca de esto, acerca de la firmeza, bajo el título La importancia de permanecer firmes. La importancia de permanecer firmes. Amén. Entonces, iniciando de inmediato, ¿por qué debemos estar, o por qué debemos, estar y mantenernos firmes en nuestra fe? ¿Por qué debemos mantenernos firmes? Bueno, en primer lugar, porque eso es un mandato de Dios. O sea, Dios ordena que seamos firmes, que nos mantengamos firmes. En el caso de Pablo, vemos que él, al escribirle a los hermanos en Corinto acerca de ciertas actividades, ciertas maneras de que ellos estaban tratándose, ciertas divisiones que habían, después de corregirles, después de instruirles acerca de estas cosas, él les dice a ellos en 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pues vemos aquí que es necesario obedecer a Dios. Y eso cualquier persona entiende, sabe que eso es una necesidad. Pero nosotros también es necesario que podamos esforzarnos para Dios. O sea, no es algo que simplemente sale de nuestra naturaleza. No va a salir simplemente de nuestra naturaleza pecaminosa, digamos, uno obedecerle a Dios. Por eso la necesidad de esforzarse. Y algo importante que dice aquí Pablo es la palabra velad. Velad. Eso significa que uno tiene que estar atento a algo, uno tiene que estar prácticamente atento a que algo pudiera pasar, algo puede ocurrir. Y entonces en este caso, ¿de quién o de qué tenemos que estar atentos? ¿De qué tenemos que cuidarnos? ¿Por qué tenemos que estar así vigilantes? Hay dos factores generales que sin duda pueden afectarnos, por los cuales tenemos que estar preparados, y tenemos que simplemente estar atentos. Y en primer lugar, tenemos que estar atentos de Satanás. Sin duda, Satanás intenta o intentará atacarnos constantemente. Cada vez que pueda, él intentará atacarnos. Y sin duda, Satanás no quiere que uno esté firme. O sea, él no quiere que uno esté firme porque una persona que esté firme en su fe, es difícil que lo haga caer. A pesar de que venga la tentación, es difícil que la persona caiga, o es menos probable que caiga. Y otro factor importante es nuestro corazón. Sabemos que la palabra dice que el corazón del hombre es engañoso, es perverso, nadie lo conoce. Entonces, muchas veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, y eso es un error grande que uno puede cometer. Simplemente decir, bueno, yo siento que yo debería hacer X actividad, yo siento que yo debería reaccionar de tal manera. Si nos dejamos llevar por lo que dicen nuestros corazones,
es probablemente que vamos a caer en un error. Pero además de que sea un mandato, una orden de parte de Dios, también es importante que podamos mantenernos firmes para que no caigamos. Como vimos anteriormente, Satanás quiere que caigamos. Entonces, vemos en el caso de Pedro, en 2 de Pedro 1:10, en este capítulo Pedro prácticamente le estaba hablando a estos creyentes de que uno como creyente, después de un punto, uno debe empezar a cultivar ciertas características, ciertas cualidades. Y él les dice, o sea, cualidades como la piedad, cualidades como el dominio propio, como la paciencia, el afecto fraternal, la virtud. Y entonces él les dice después que una persona que no tenga esas cualidades, es difícil que esta persona pueda entender a Dios, pueda percibir la verdad. Entonces que prácticamente si no tiene esto, es una persona que está ciega, que no puede ver las cosas como debe ser. Y entonces en medio de esto es que Pedro le dice a estos creyentes que ellos tienen que procurar hacer firme su vocación. Como dice 2 de Pedro 1:10, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. Entonces es necesario, hermanos, que podamos saber por qué creemos en Dios, porque así no vamos a caer. Y también otro factor importante por la que debemos estar firmes es porque al final Dios es fiel. El Señor es fiel, Dios es fiel, su palabra no cambia. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, hermanos, por el simple hecho de saber que estamos creyendo o que seguimos a un Dios que es fiel, a un Dios que sabemos, como dice su palabra, que su palabra no falla, que su palabra es perfecta, eso debe motivarnos a mantenernos firmes. En este caso, los hebreos las personas a las que le estaba hablando, estaban dudando de lo que escucharon, del evangelio que escucharon, y prácticamente querían volver a actividades judías. Entonces, él les dice que el Señor es fiel, entonces hagan la cosa como Dios espera, o creen en el evangelio como es, porque el Señor es fiel, el Señor se lo merece. Pero aparte de que, vimos algunas cosas por las cuales deberíamos estar firmes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona no cumple con eso? Cuando una persona no logra permanecer firme, no logra que su fe siga siendo firme. ¿Qué le puede pasar a una persona según lo que vemos en la palabra? Bueno, en primer lugar, una persona así vivirá cayendo constantemente. Cada vez estará en una lucha y terminará perdiendo. Como mencioné en 2 de Pedro 1:10, que dice: procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, uno como creyente debería siempre preguntarse y cuestionarse, bueno, ¿por qué es que yo estoy creyendo? O sea, ¿qué fue el motivo que me dijo, bueno, déjame seguir a Cristo? ¿Fue acaso porque me enseñaron eso en mi hogar? ¿Fue acaso porque un día yo hice una oración en una iglesia? ¿Fue simplemente porque yo dije, bueno, ya, déjame hacerlo porque todos lo están haciendo? ¿Cuál fue la razón? O sea, sinceramente, honestamente, es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué yo creo en Jesús? ¿Por qué yo me llamo cristiano? Aunque yo conozca la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, aunque yo sea un teólogo grande, reconocido, si ese conocimiento yo no lo aplico a mi propia vida, yo no lo aplico en todos los aspectos de mi vida, entonces yo no puedo llamarme cristiano. Yo no puedo decir que yo soy un creyente, yo no puedo decir que yo soy un seguidor de Cristo. Al final, eso es lo que cuenta, que podamos ser hacedores de la palabra. Si yo no tengo en sí una disposición y un compromiso de querer agradar a Dios, entonces va a ser bien difícil poder vencer esos ataques, que van a venir, porque los ataques siempre vienen. Y muchas veces una falla, porque cuando uno dice ataques, uno piensa las cosas malas del mundo. Uno intenta ver siempre todo bajo la perspectiva del hombre, bajo los lentes del hombre, digamos.
Entonces, cuando uno piensa en ataques, uno dice, bueno, sí, que yo le fui infiel a mi esposa, o que yo robé algo en el trabajo, yo fui corrupto, yo hablé malas palabras en la calle, yo insulté a una persona, yo peleé con una persona. Muchas veces uno piensa en esas cosas que a la vista del hombre son malos, pero no tenemos que olvidarnos que no podemos ver la vida de esa forma. Tenemos que ver todo bajo la perspectiva de Dios, bajo los lentes de Dios. Entonces, aquí sin duda hay padres, hay parejas aquí, hay hijos, hay empleados, hay jefes, hay supervisores, hay estudiantes aquí sentados. Entonces, cada uno de nosotros acá, el Señor nos dio ciertos roles en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y Él quiere que cumplamos esos roles según Él demanda, según Él espera. Entonces, cuando vienen los problemas, cuando vienen los ataques, realmente tú puedes decir que tú logras cumplir ese rol, tú logras ejercer ese rol como Dios espera que lo haga. Digamos en el caso de los padres, que aquí todos tienen hijos que todavía están un poco pequeños. Sabemos que los niños cuando están pequeños, a veces uno les habla y no responden. O sea, más tú le hablas, como que menos se quiere responder. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate, cuando eso pasa, que tú estás agotado ya de escuchar a ese niño, de escuchar a esa niña, y ya tu última palabra, ella sigue ahí, o él sigue ahí, emocionándote más. Cuando ya tú llegas a tu punto final, ¿cómo es tu reacción? Tu manera de corregirle, ¿qué es lo que refleja? Refleja enojo, refleja ira, tal vez. Tu tono, tu volumen, refleja que tú estás enojado con él o con ella. Incluso, digamos, si tú le pegas, digamos, tu forma de pegarle es con enojo, es con rabia. La disciplina, la disciplina siempre es buena. La disciplina en tu caso, en esos casos que tú estás así, es para edificación. Tu disciplina es para edificar, para que el niño pueda ser mejor mañana, o simplemente esa disciplina se convierte en un castigo. Entonces son cosas que tenemos que estar pendientes, porque son esos ataques que vienen, o sea, son ataques, para nosotros eso puede ser un ataque. En el caso de los hijos, cuando tú estás cansado y tus padres te demandan y te demandan más, tú al final eres de los que, bueno, como en el tiempo mío, de mi rebeldía, que uno al final hacía la cosa, pero lo hacía de mala actitud, lo hacía con una disposición que realmente quería terminar con todo. Al final lo hacía, pero lo hacía mal. Tú eres de los que actúan de esa forma, o tú te acuerdas lo que dice la palabra, que tienes que honrar a tus padres, tienes que obedecer a tus padres. Pues sin duda, haciendo eso en mente, tú agradas a Dios. En el caso de los empleados, los que son empleados aquí, cuando tu supervisor, cuando tu jefe tal vez te dice algo que tú sabes que está mal, te dice algo que no es justo, te hacen una injusticia, tu manera de trabajar después de eso es con una mala actitud, o tú continúas intentando dar todo de ti, lo mejor de ti, porque al final la palabra nos dice que no tenemos que trabajar para los hombres, sino que tenemos que trabajar para el Señor. Entonces son simplemente algunas ideas que podemos ver, que los ataques no son esas cosas malas que muchas veces uno está pensando, sino mínimas cosas, y muchas veces esto afecta en nuestros pensamientos y caemos con los pensamientos. Pero aparte de caer, que una persona que no esté firme va a caer, otra cosa que se ve mucho es que su fe estará en una continua fluctuación. Su fe tendrá muchos altibajos. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una persona que no está firme es una persona que su fe depende de su estado de ánimo, depende de sus emociones, de que si está contento, de que si está triste, de que si tiene comida en casa o no, que si tiene trabajo o no, que si está bien de salud o está enfermo. Entonces, tal tipo de persona jamás podrá ser perseverante, jamás podrá comprometerse como debe ser con Dios. Y lamentablemente, hermanos, esta es una de las causas más comunes por la que las personas al final se alejan de Dios. Se alejan de Dios porque, digamos, su base fue más bien emocional. Hoy en día hay muchas iglesias que tienen la intención de
digamos, atraer a un gran número de personas, que los visiten. Entonces, al final, las cosas más importantes durante los servicios son tal vez testimonios de 2 horas, son muchos ruidos con la batería, tal vez tiempos de adoración que parecen conciertos, danzas, todo con la intención de poder, digamos, atraer esa parte emocional de las personas que están visitando. Y la parte de que es el Evangelio, de lo que trata el Evangelio, digamos, el arrepentimiento, el compromiso con Dios, la obediencia a Dios, la fidelidad a Dios, el amor, la humillación, todo eso vienen tomando, digamos, segundo, tercer y cuarto planos. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el problema de todo esto? Después tal vez de que yo salga de un lugar así, que yo oiga un gran testimonio de una persona por 2 y 3 horas, o que yo me siente y escuche esa adoración que parecía un concierto por tanto tiempo, estas cosas puede que de una manera corta, por un tiempo corto, me ayuden un poco, prendan un poco tal vez, digamos, un poco de llama en mí, un poco de emoción en mí. Pero después de unos días, todo ese fervor va apagándose. Entonces, por eso la importancia de que uno realmente pueda entender que la parte emocional, solamente emocional, no es bueno. O sea, tiene que estar la parte del compromiso, tiene que estar esa base firme. Los fundamentos tienen que estar firmes, que es en la obra y la persona de Jesucristo. Amén. Pero aparte de eso, aparte de que una persona de tal forma vivirá, digamos, con fluctuaciones en su fe, otra consecuencia que se pudiera ver, otro resultado, es que una persona de esta manera va a ser abatido, va a ser tentado y abatido constantemente por Satanás, constantemente, a todas horas. Sabemos que Satanás está buscando a quién atacar, a quién devorar, como menciona la palabra. Y sin duda una persona que no tiene a Cristo, Satanás probablemente te va a destruir, o tú vas a estar con él en tu eternidad, si tú no decides que tú quieres cambiar eso. Pero Satanás nos ataca a todos, no hay excepción. Y si no, piensen en la persona de Jesús cuando él estuvo aquí. Satanás intentó tentarle a él y se aprovechó, digamos, de cosas básicas, se aprovechó de necesidades que él tenía en ese momento y lo tentó para ver si él iba a caer. Y sabemos que, lógico, Jesús no conoció el pecado, entonces él jamás pudo tentarle con cosas en esa dirección. Pero nosotros todos aquí conocimos pecado, nosotros todos aquí tenemos tal vez ciertas debilidades, tenemos ciertas luchas. Entonces Satanás utiliza esas debilidades que cada uno pudiera tener para hacernos caer. Cada vez que él intenta, si tú caes, él ganó. Si tú logras vencer esa tentación, entonces tú ganaste prácticamente. El Señor se agradó de eso. Y pudiéramos pensar en varios ejemplos. Por ejemplo, la mentira. Sin duda, para muchas personas la mentira pudiera ser una manera de escaparse, una manera de no estar en un momento difícil, digamos, de salvarse, digamos. Yo digo una mentirita blanca para que alguien no se siente mal, o simplemente para decir, bueno, yo no pude asistir a tal lugar. Pero, sin embargo, a la vista de Dios eso es malo. Ocurre en los hombres, en donde ven tal vez a una persona mal vestida, y eso produce pensamientos en él, o en esa persona. Entonces, a la perspectiva de Dios eso es malo, que tú sigas alimentando eso, sabiendo que esa persona mal vestida está ahí. Las riquezas, sin duda, uno de los factores que hace que muchas personas caigan. Incluso cuántas personas hoy, tal vez que se llaman creyentes, que se llaman cristianos, decidieron tal vez trabajar sin tener la necesidad, simplemente para ganar más, para hacerse más ricos, en vez de exponerse a la palabra. Cada vez que Satanás sepa que, bueno, él te puede atrapar con el dinero, con el trabajo, con tal de que tú no te edifiques más, él lo va a hacer. Entonces es una persona que terminará cayendo también. También la pereza, la comodidad, el agotamiento físico, son cosas que muchas veces no lo vemos que pudieran ser tentación, pero Satanás ataca incluso en eso. Simplemente pienso, hermanos, en ocasiones uno está agotado, uno simplemente, digamos, un día de la semana, uno quiere simplemente estar en su casa, descansar, dormir,
y digamos que tú sabes que hay servicio de oración o lo que sea, que hay un culto en la noche. El momento que tú decidas, bueno, yo no voy a ir porque estoy cansado, prácticamente ahí tú estás escogiendo a tu comodidad, a tu agotamiento físico antes que las cosas celestiales. Entonces, Satanás te ganó ahí prácticamente. Entonces son cosas pequeñas que muchas veces uno no evalúa, pero que al final uno pudiera caer. Y si no, miren el ejemplo de Pedro, cuando Jesús les dice a ellos que él pronto lo van a llevar preso, va a morir, y Pedro le dice, no, jamás, no dejes que eso te pase, que yo no dejaría que algo así te pase. Y Jesús le dice que tú me eres estorbo, apártate de mí, le dice Satanás prácticamente. Entonces vemos que a pesar de que Pedro tenía un deseo de cuidar a Jesús, digamos, aún así, en ese momento, esa seguridad, digamos, le estaba afectando, pudiera afectarlo a él. Entonces, si hasta a Jesús esto pudiera afectar, imagínense a nosotros. Entonces, cualquier cosa que te pueda alejar de Dios, hermano, cualquier cosa que te pueda alejar de Dios, Satanás lo va a utilizar constantemente para que tú caigas. Cualquier cosa, cualquier cosa. Aparte de esto, otro resultado, de una persona que no está firme en su fe, es que una persona así vivirá afanándose constantemente. Su mente estará turbada. Conocemos en Isaías 26, 3 que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sin embargo, una persona que no está firme y esté pasando en algún problema, en alguna situación difícil, económica, familiar, de salud, lo que sea, tú le mencionas esto y te dice, bueno, es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. Es fácil decirlo, que está ahí en la Biblia, pero no es para nada fácil vivir eso que está en la palabra. Entonces pareciera muchas veces como que si Dios no sabía que después del año 2020, 2021, la vida se convertiría en más difícil. Como que si a Dios se le escapó eso. Sin embargo, la palabra lo dice, claro, que si confiamos en el Señor, entonces vamos a tener paz. Nuestra mente va a estar en paz. Amen. Incluso a veces los que sirven, incluso a veces en esos momentos, a veces uno se afana, uno se puede afanar. Y a mí me ha pasado en ocasiones que teniendo que tal vez terminar un estudio, teniendo que tal vez llegar rápido para poder empezar, uno se olvida de algo importante, que es orar, que es dejar que Dios guíe, que Dios nos guíe. Y entonces uno dice, bueno, como no hay mucho tiempo, yo no puedo orar. O como no hay mucho tiempo, yo no puedo ahora pedirle a Dios que me guíe para saber qué palabras exponer, para saber cómo llegar a las personas que están visitando. Entonces al final uno termina confiando más en uno mismo, uno termina confiando más en su parte intelectual y se olvida de lo que Dios promete. Y claro, algo muy importante es que una persona que no esté firme en su fe no puede tener crecimiento, no puede crecer espiritualmente. En Hebreos, el capítulo 6, el autor le habla a los creyentes acerca del letargo espiritual. ¿Y qué es esto? Esto es un proceso en donde prácticamente una persona, un animal, se encuentra en un estado, digamos, de somnolencia, que está prácticamente dormido o en cansancio profundo. Y eso es algo que se puede ver en los animales, ya sea, digamos, por una enfermedad o por algún ciclo temporal, digamos. Entonces, así el autor de Hebreos describe a estos cristianos, estos creyentes, que ellos están en una letargia. ¿Por qué? Porque ya después de tanto tiempo de exponerse a la palabra, de ver las maravillas de Dios, de ver cómo Dios obraba cada vez más, aún así ellos tenían la necesidad de las cosas básicas. Ellos no podían seguir, digamos que, escalando en cuanto a las cosas que ellos conocen. Tenían que mantenerse en las cosas simples de la palabra. Entonces, ¿cuántas veces no nos pasa a nosotros que tenemos el deseo de iniciar una vida de oración, una vida de ser perseverantes con la oración, en donde creamos un hábito para orar, donde tenemos el deseo de estudiar la palabra a más profundidad, donde tenemos deseo de poder exponernos a literatura cristiana también, y al final decimos que tenemos el deseo, pero no pasa nada? ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Y si una persona, digamos, siempre dice, no, yo tengo problemas con eso, que yo quisiera, y pasan los años y todavía
está en ese mismo punto. Entonces es muy posible que esa persona no esté creciendo espiritualmente, porque aún tiene las mismas luchas. Y eso puede venir en muchas ocasiones por falta de firmeza, porque tu fe, tú no estás firme en tu fe. Entonces, ahora, vimos algunas consecuencias de lo que pasa cuando uno no está firme. Sin duda, pudieran decirse más. Pero ahora, ¿qué yo puedo hacer como persona, como creyente? O incluso si todavía yo no he hecho, digamos, esa decisión tan importante de buscar del Señor, ¿qué yo pudiera hacer para estar firme en mi fe? Bueno, en primer lugar, claro está el arrepentimiento. O sea, ninguna persona puede crecer en la fe si no se ha arrepentido, si no se ha convertido, si no ha entregado su vida a Jesús, eso está claro. Pero ya para una persona que ya ha dado ese paso, es necesario que pueda procurar crecimiento espiritual en su vida. Es necesario que pueda procurar crecer en la obra de Dios. Como dice 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, en nosotros debe existir ese anhelo, debe existir esa meta de que, bueno, yo quiero crecer. No es que yo tengo ganas de eso, sino yo tengo que crecer, yo tengo que ser otra persona, tengo que renovarme, tengo que transformarme cada día más y más por la palabra de Dios. Y esto es algo general en la vida. Si yo tengo deseo de, digamos, bajar de peso, si yo quiero un estilo de vida más saludable, ya mi salud, la presión se me está subiendo, la ropa no me está sirviendo, no tengo dinero para comprarme ropas nuevas, tengo que bajarlo. Si al final yo no procuro realmente ser persistente en eso, si no me pongo metas en eso, no lo voy a lograr, o como muchas veces pasa que uno baja un poquito y después vuelve a aumentar o aumenta el doble de lo que había bajado. Y lo mismo pasa con el crecimiento espiritual. Si yo no tengo un cambio en mi estilo de vida, si yo no si yo no procuro tener un buen tiempo de oración, si yo no procuro estudiar la palabra constantemente, detenidamente, sacar horas para estudiar la palabra, si yo no procuro incluso exponerme a literaturas cristianas, otras cosas que me pudieran ayudar a crecer más, incluso a ver ciertos temas de otra perspectiva, si yo no veo la importancia incluso del ayuno, muchas veces uno falla, uno se olvida de eso, del ayuno, en donde uno decide, bueno, por amor a Dios, yo voy a evitar de comer algunas horas, o voy a ayudar tal vez de la tecnología, de los teléfonos, por amor a Dios y por confianza en Dios. Si yo no procuro tener una vida de adoración, si yo no procuro la santidad en mi vida, va a ser difícil. Entonces es necesario todo esto y mucho más para que uno pueda realmente ver crecimiento en nuestras vidas. Entonces la idea es que cada uno pueda esforzarse. La idea es que podamos esforzarnos, no quedarnos simplemente en el deseo, porque al final todo eso que yo acabo de mencionar, cualquier creyente lo desea. Cualquier incluso persona que no conozca a Dios dice, pues sí, bueno, eso parece bueno, y lo desearía también. La diferencia está en que uno realmente se esfuerce en hacerlo, busque todas las maneras de poder llegar a ese punto. ¿Cómo yo puedo ser firme cuando yo confío plenamente en el poder de Dios? Como mencioné en Isaías 26, que dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Entonces, no caer en el error de confiar en Dios solamente cuando estamos en momentos buenos, sino confiar en Dios en los momentos que son difíciles, ya sea por un problema en el trabajo, ya sea por problemas de la salud, ya sea algo económico, problemas familiares, lo que sea. Confiar en Dios, poner tu confianza en Dios. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice y su palabra es fiel. Confía en mí y tú quedarás, yo te mantendré en paz, en completa paz. Entonces es confiar en el poder de Dios, es confiar que su voluntad es perfecta. Aparte de eso, también es importante que podamos guardarnos de las cosas malas, guardarnos de lo malo. Dice 2 de Pedro 3:16, 2 Pedro 3:17, perdón,
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Entonces, hermanos, es importante que podamos guardarnos, o sea, estar atentos, estar precavidos de lo que pudiera pasar. Hay que guardarnos de nosotros mismos, de nuestra propia carne. Sin duda, uno de los mayores enemigos que tenemos somos nosotros mismos. Muchas veces tenemos ese deseo de tal vez hacer algo para el Señor, pero la carne nos dice no lo haga, o la carne nos evita que queramos hacer eso. Entonces, guardarnos de nosotros mismos. Es importante que podamos guardarnos también de las personas que están en nuestro entorno, los temas que hablamos, con las personas que salimos, lo que vemos incluso, guardarnos de eso, porque al final estamos expuestos al mundo. Bien importante guardarnos de los ídolos. Ídolo sería todo aquel que ocupe el primer lugar en tu vida, o le quite el lugar a Dios, que le corresponde a Dios en tu vida. Entonces, ya sea familia, ya sea tu salud, ya seas tú mismo, ya sea tu trabajo, ya sea el dinero, lo que sea, cualquier cosa que en tu vida le está robando el lugar a Dios, eso se convierte en un ídolo. Entonces es importante que podamos realmente evaluar constantemente, a ver si tal vez estamos poco a poco creando ídolos y estamos poniendo a Dios en planos inferiores, digamos, en nuestras vidas. Hay que guardarse de las personas falsas, hay que guardarse de personas que quieren, digamos, exponernos o compartirnos un falso evangelio. Sin duda es algo importante estar pendiente incluso del tipo de música que estamos oyendo, o los autores de esas músicas, porque si son personas que al final su objetivo al escribir esas letras no es para glorificar a Dios, entonces realmente no deberíamos ni siquiera escucharlas, porque al final la idea no es que tú también puedas glorificar a Dios, la idea es simplemente que ellos puedan ser buenos cantantes, digamos. Hay que guardarse de la avaricia incluso, de cualquier cosa que pueda hacernos daño. Y no solamente de eso, sino tenemos que, otra manera de poder estar firme es procurando la unidad entre hermanos. Muchas veces en las iglesias puede pasar que dos hermanos tengan tal vez ciertas diferencias. Entonces la idea de uno como creyente debería ser que esa diferencia pueda no sea algo que afecte la oración. Entonces procurar la unidad entre hermanos, compartir con los hermanos para que ellos también puedan conocer tus problemas y tú también puedas conocer problemas de ellos, y también simplemente compartir, deleitarse en el Señor, ser de apoyo espiritual para otros hermanos. Sin duda eso es algo importante. Nosotros no somos personas aquí, cada uno individuos independientes que vivimos a nuestra manera. Al final somos hermanos en Cristo, y la idea de una comunidad cristiana es que puedan apoyarse, puedan orar por necesidades de los otros. Y claro, hay que dejarse moldear por el Señor. Cada vez que nos exponemos a la palabra, la idea es que otro aspecto de nuestra vida cambie, para la gloria de Dios, que podamos ser transformados por la palabra de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Humillándonos a nosotros mismos, humillando ya sea nuestra pereza, ya sea el deseo de estar en otro lugar, ya sea nuestro orgullo, humillándonos con tal de que la palabra de Dios realmente pueda cumplir eso que tiene que cumplir a través de nuestras vidas. Entonces, ya terminando, ya cerrando, algunas aplicaciones que realmente tenemos que estar pendientes. Una persona que no se haya convertido, o sea, que hay una persona que todavía no realmente está en duda o no ha dado ese paso de entregar su vida al Señor, es importante que tú entiendas, es necesario arrepentirse. O sea, no vale la pena, créeme, no vale la pena vivir esta vida sabiendo que tú puedes ser condenado, o que tú serás condenado si tú no cambias tu manera de vivir. No vale la pena arriesgarse a tal forma. Segundo lugar, una persona que ya ha reconocido al Señor como su Salvador, una persona que ya es creyente, es necesario que Dios se vuelva tu prioridad, que el Señor sea lo primero en tu vida. Debería ser que el Señor sea lo primero en lo que pensamos y lo último que pensamos antes de acostarnos. Así debería ser nuestras vidas. Deberíamos estar saturados con Él.
con el Señor. Como menciona Mateo 6:33, buscad primeramente las cosas de Dios y lo demás será añadido. Primeramente las otras cosas vendrán. El Señor muchas veces nos deja las cosas fáciles. Uno se afana con la vida, con tantas cosas, sin embargo el Señor nos dice, mira, búscame a mí, y las demás cosas vienen. O sea, yo los pongo en tu camino. Pero siempre somos tercos y queremos la manera difícil, queremos ir por el camino más difícil. Otra parte, otro aspecto importante, otra explicación, es que yo debo esforzarme para que Dios se pueda agradar de mí. Y en eso sí hay que esforzarse, porque recuerden que tenemos una lucha, esa parte espiritual está en nosotros, ese nuevo hombre está, pero está ese antiguo hombre que quiere que nos mantengamos en el mundo. Entonces, por eso es necesario uno esforzarse para que Dios se agrade de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, la idea es de qué manera yo puedo salir muchas veces de mi zona de comodidad, yo puedo salir de mi vida para que yo pueda serle más útil a Dios. ¿Cómo yo puedo realmente serle de importancia a Dios? ¿Qué yo puedo hacer para servirle a Dios? Al final, Dios no necesita de ninguno de nosotros, Él no necesita a nadie, pero por todo lo que Dios ha hecho, ¿qué yo pudiera hacer para realmente serle útil? Entonces, por eso es necesario esforzarle. Y claro, por último, es necesario que podamos serle fiel a Dios. Amén. Permanecer fiel. O sea, permanecer fiel, ser fiel para siempre. No se trata de cómo iniciamos, no se trata de qué tú tienes deseo de hacer, sino de cómo tú terminas. Entonces, muchas veces tú tienes que preguntarte, bueno, lo que yo inicié para el Señor, ¿yo todavía lo estoy haciendo? ¿Todavía es ese gran anhelo que yo tenía? ¿Todavía yo estoy en ese camino? ¿Estoy llegando a ese lugar que yo quería llegar? Entonces, es importante, hermanos, que si iniciamos algo para el Señor, permanecer fiel. Entonces, sin duda, lo más común, lo que todos debemos desear, es tener más sabiduría, es tener más conocimientos, poder serle más fiel al Señor, es poder agradarle más, pero hay que hacerlo mientras estemos aquí, no hacerlo por un tiempo, por una semana y después menguar. Es permanecer fiel para siempre. Vamos a orar.